En este vídeo continuamos una semana más con el análisis de las 7 magníficas, ordenadas por orden alfabético. Yo soy Álvaro Nieto, analista de mercados de estrategias de inversión, y expongo el presente vídeo a lunes día 10 de febrero a las 11:05 de la mañana. Comenzamos con el análisis de Alphabet, compañía que ha presentado su fecha de ganancias en la sesión o en el after hours de la sesión del pasado martes, día 4 de febrero. Por lo que vamos a exponer en primer lugar los hechos más destacados de la fecha de ganancias de Alphabet. En primer lugar, Alphabet informó un aumento del 30% en los ingresos trimestrales de su negocio de la nube. Un aumento importante, pero que fue más lento que el salto del 35% que fue observado en el trimestre anterior. Y también estuvo por debajo de las expectativas del mercado. Además, el gasto proyectado para 2025 también superó en un 29% las estimaciones, siendo estos gastos uno de los factores más importantes y uno de los hechos que más impacto tuvo en el precio de la cotización tras conocerse la fecha de ganancias, puesto que la compañía afirmó que priorizará las costosas inversiones en inteligencia artificial por temor a quedarse atrás de sus competidores, lo que está inquietando a los inversores que buscan un camino más claro hacia las ganancias impulsadas por la inteligencia artificial. El analista Gil Luria afirmó que Google parece estar cayendo en la misma trampa en la que cayó Microsoft en los últimos trimestres, y que si esta es la nueva tendencia para Alphabet, entonces los inversores deberían de estar preocupados. Por tanto, nos encontramos ante una fecha de ganancias que no ha gustado al mercado, por lo que tuvimos caídas en la sesión del pasado miércoles de un 7,29%, las cuales además tuvieron continuidad en la sesión del pasado viernes tras conocerse también la fecha de ganancias de Amazon que veremos posteriormente. Por tanto, tenemos que Alphabet había activado un objetivo alcista de continuación de tendencia al superar en la sesión del pasado viernes día 31 de enero el área de los $202,29 por acción, pero este objetivo alcista ha quedado anulado, sobre todo tras la continuidad bajista a la que asistimos en la sesión del pasado viernes día 7 de febrero, por lo que por el momento, a muy corto plazo, podemos observar señales de debilidad en Alphabet tras anularse dicho objetivo alcista. Por tanto, podremos seguir manteniendo en el medio plazo la actitud constructiva para las acciones de Alphabet mientras que el precio no finalice ninguna sesión por debajo de los $181,05 por acción, por lo que volvemos a tener Alphabet cerca de un nivel de soporte importante y que podría implicar nuevas subidas en el precio siempre y cuando el precio no finalice ninguna sesión por debajo de los $181,05 por acción. Por su parte, en la escala semanal podemos observar que la tendencia de fondo de Alphabet continúa siendo muy positiva y la fecha de ganancias actual no ha tenido impacto en la tendencia de medio y largo plazo, puesto que tenemos el último mínimo creciente de la estructura en el entorno de los $163,51 por acción. Además, el precio continúa por encima de la media simple de 30 semanas y es probable que durante las próximas semanas podamos asistir a apoyos sobre la misma, que se encuentra en estos momentos sobre los $174,34 por acción. Además, tenemos también al precio en un nivel de soporte muy importante en el anterior nivel de máximos sobre los $182,20 por acción, por lo que aunque a corto plazo el activo de Alphabet se ha deteriorado tras la presente fecha de ganancias, a medio y largo plazo la tendencia de Alphabet seguirá siendo muy positiva mientras que el precio no finalice ninguna vela semanal por debajo de los $163,51 por acción. Continuamos con el análisis de Amazon,
compañía que también presentó sus ganancias en el after hours de la sesión del pasado jueves, por lo que vamos a ver sus aspectos más destacados de la presente fecha de ganancias. Los aspectos más destacados de la fecha de ganancias de Amazon los tenemos en que la unidad de la nube de Amazon, AWS, informó un crecimiento de ingresos más débil de lo esperado, similar a lo que se produjo en Alphabet en los días previos. Por su parte, los inversores se muestran también preocupados por las perspectivas de ventas del primer trimestre, que veremos a continuación. Y como nota positiva tenemos que el negocio minorista de Amazon compensa la debilidad de la nube con un crecimiento de las ventas en línea del 7%. En el apartado de las previsiones de ventas de la compañía para el primer trimestre, destacamos que la compañía dijo que se prevén unas ventas de entre 151.000 y 155.000 millones de dólares, lo que son unas estimaciones inferiores a la media de 158.000 millones de dólares que estimaba el mercado. Y además, la unidad de la nube Amazon Web Service informó un aumento del 19% en los ingresos, hasta los 28.790 millones de dólares, quedando por debajo de las estimaciones de 28.870 millones de dólares. En ese sentido, la debilidad de la nube se produce porque los inversores se han vuelto cada vez más impacientes con el gasto de capital multimillonario de las grandes tecnológicas y están ávidos de obtener beneficios de sus cuantiosas inversiones en la inteligencia artificial. De este modo, podemos observar cómo la fecha de ganancias de Amazon también tuvo un impacto negativo en su precio, con caídas en la sesión del pasado viernes del 4,05%. No obstante, en Amazon sí podemos mantener todavía la actitud constructiva en base a que el precio pueda avanzar hacia un objetivo en el entorno de los 250,80 dólares por acción, puesto que el precio se mantiene por encima de los mínimos de la sesión del pasado viernes día 17 de enero en el entorno de los 223,08 dólares por acción, por lo que por el momento podremos seguir manteniendo la actitud constructiva en las acciones de Amazon, mientras que el precio no finalice ninguna sesión por debajo de los 223,08 dólares por acción. No obstante, estamos asistiendo a la activación de cortes descendentes en el oscilador MACD, por lo que es altamente probable que la cotización de Amazon pueda provocar ataques al área de los 223,08 dólares por acción durante las próximas sesiones, zona por donde además también tenemos pasando a la media simple de 50 sesiones. Continuamos con el análisis de Apple. En pantalla tenemos el gráfico en escala temporal diaria, donde podemos observar que la cotización de Apple también produjo importantes caídas en la sesión del pasado viernes, con caídas del 2,40%. Por tanto, en Apple mantendremos todavía la actitud constructiva de cara a las próximas sesiones y las próximas semanas, mientras que el precio no finalice en ninguna sesión por debajo de los 213,45 dólares por acción, puesto que tras asistir a la superación de los 238,28 dólares por acción en la sesión del pasado martes o del pasado miércoles día 29 de enero, podemos mantener la actitud constructiva en Apple, puesto que el activo puede estar ya inmerso en una nueva fase expansiva, la cual, como hemos afirmado, se mantendrá activada mientras que el precio no finalice ninguna sesión por debajo de los 213,45 dólares por acción. A corto plazo también podemos priorizar niveles de soporte sobre los 219,23 dólares por acción y en el mínimo de la sesión del pasado lunes sobre los 225,45 dólares por acción, por lo que podemos tener ahora mismo al precio cerca del primer nivel de soporte importante con el que podremos trabajar durante las próximas sesiones. Continuamos con el análisis de Meta, activo que nos ha visto influenciado sobre
las ganancias de Google y Amazon producidas en la pasada semana. Y finalizó la sesión del pasado viernes con subidas del 0,36% y situándose en máximos históricos, produciendo un nuevo máximo histórico sobre los 724,70 dólares por acción. Por tanto, en la cotización de Meta seguiremos manteniendo la actitud muy constructiva mientras que el precio no finalice ninguna sesión por debajo de los 625,10 dólares por acción. Pero al encontrarse ya el oscilador MACD en niveles de extrema sobrecompra, niveles que no veíamos desde inicios de febrero del año pasado, por el momento podremos mantener también un nivel de soporte de corto plazo sobre los 675,25 dólares por acción. Si el precio finaliza una sesión por debajo de este nivel, podríamos ver ataques al entorno de los 637,89 dólares por acción. O también podremos asistir durante las próximas sesiones a un proceso de consolidación en tiempo que permita limpiar los niveles de extrema sobrecompra sin sacrificar un ápice de el fuerte movimiento alcista al que estamos asistiendo en las acciones de Meta. Continuamos con el análisis de Microsoft, compañía en la que también asistimos a caídas en la sesión del pasado viernes, con la formación de esta vela envolvente bajista. En este sentido, continuamos manteniendo a Microsoft atacando la base de soporte de mínimos crecientes de esta posible figura chartista de continuación de tendencia de medio o largo plazo en forma de triángulo simétrico, por lo que por el momento, si el precio finaliza una sesión por debajo de los 408,66 dólares por acción, tendríamos que dejar de trabajar en base a una posible continuidad alcista en el momento en que esta figura chartista quedase activada, puesto que el precio, si continúa perforando mínimos, la formación de esta figura chartista empezaría a dejar de tener sentido, por lo que es muy importante que el precio no finalice ninguna sesión por debajo de los 408,66 dólares por acción y pueda aproximarse de nuevo a atacar por el momento como principal objetivo los máximos de la sesión del pasado jueves, día 30 de enero, sobre los 422,86 dólares por acción. Y por el momento podemos mantener como principal nivel de soporte de medio plazo los mínimos producidos a comienzos del mes de septiembre del año pasado sobre los 400 dólares por acción. Continuamos con el análisis de Nvidia. En pantalla tenemos el gráfico de escala temporal diaria, donde podemos observar que en línea con lo comentado en la pasada actualización, podemos observar cómo el precio ha producido subidas tras encontrarse en el oscilador MACD en niveles de extrema sobreventa, similares a los que veíamos o apreciábamos a comienzos del pasado mes de agosto. Por lo que por el momento, a pesar de que mantenemos el principal objetivo bajista de medio plazo sobre los 105 dólares por acción, al producirse la perforación de este canal lateral comprendido entre los 126,86 y los 153,13 dólares por acción, podríamos observar una mejoría en las acciones de Nvidia si el precio finaliza una sesión por encima de los 131,29 dólares por acción. Y este hecho podría comenzar a poner en duda la consecución del objetivo bajista sobre los 104,95 dólares por acción. Además, el precio ha encontrado un importante apoyo en los mínimos de la sesión del pasado miércoles día 18 de septiembre sobre los 113,22 dólares por acción, por lo que este área es ahora mismo el nivel de soporte principal en la cotización de Nvidia. Y terminamos con el análisis de la cotización de Tesla. En pantalla tenemos el gráfico en escala temporal diaria, donde podemos observar que en la sesión del pasado viernes el precio finalizó por debajo de los 373,04 dólares por acción, activando con ello un objetivo bajista, al proyectar a la baja la anchura de este canal lateral comprendido entre los 439,74 y los 373,04 dólares por acción, por lo que por el momento, a pesar de que tenemos dos principales niveles de soporte en estos momentos sobre los 348,20 y los 358,50 dólares por acción,
podríamos trabajar en base a la consecución de este objetivo bajista de cara a las próximas sesiones en el entorno de los $316 por acción. Además, el oscilador MACD ya se sitúa por debajo de la frontera del nivel cero, y mientras que el precio no finalice ninguna sesión por encima del último máximo decreciente proyectado a partir de los $419,99 por acción, podremos mantener este objetivo bajista activado.